Sin duda alguna, las guerras siempre generan un sinfín de crisis humanitarias. Pero otra consecuencia negativa de un conflicto bélico es su impacto negativo en la economía. ¿Podría la guerra en Medio Oriente afectar la economía a nivel mundial? Esta y otras preguntas nos responde en entrevista para Enlace Judío el especialista Luis Maisel. Hola Luis, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. El gusto es mío, Nadia, saludarte a ti y a todos tus muchos seguidores. Bueno, Luis, tenemos una guerra en curso en Medio Oriente que es lamentable, que está cobrando miles de vidas y que, bueno, todos estamos al tanto de las noticias. Sin embargo, yo hoy, sobre lo que te quiero preguntar, es sobre el impacto económico que implica toda esta guerra que está enfrentando el Estado de Israel contra Hamás, pues bueno, tanto en Israel como en Palestina. ¿Cuáles son las consecuencias económicas que debemos también de aprender a ver en esta guerra? El impacto de la guerra es terrible en la economía de Israel. Israel básicamente tiene tres pilares que la han hecho crecer como la han hecho crecer. Uno es la alta tecnología y la exportación de la misma. La segunda es la inversión extranjera, tanto en cemento y concreto como en empresas tecnológicas. Y la tercera es el turismo. Y si ves, las tres están impactadas gravemente. Primero, el turismo, lamentablemente, ahorita la gente no puede ir a pasear a Israel. Es una situación de tensión, de desconcierto, de inseguridad. Las empresas tecnológicas siguen trabajando, pero hay 337,000 jóvenes en las reservas y se llevaron a los de menos de 50 años. Es la parte medular de las empresas. Son los técnicos, los ingenieros, los operadores. O sea, no se llevaron a los señores de 65 y 70 años, sino a aquellos jóvenes que realmente son la crema innata del desarrollo tecnológico e industrial de Israel. Entonces, las empresas en gran parte están paradas, no está pasando nada. Y la tercera es, de por sí estaba frío el inversionista extranjero por toda la crisis judicial, por lo que estaba pasando con Netanyahu, lo de la Suprema Corte. En total, en lo que iba del año hasta el 7 de octubre, había habido dos IPOs, dos emisiones primarias en la bolsa, cuando el año pasado a estas alturas había 42. Entonces ya se sentía ese ambiente pesado de inseguridad, de inestabilidad, pero esto vino a ser realmente la puntilla. Entonces, no entra dinero, no sale gran tecnología y las empresas no están trabajando. Agrégale la cosa educativa. Estos jóvenes, probablemente muchos de ellos que acaban de salir del ejército, estaban empezando sus carreras universitarias, más aquellos que ya estaban en la escuela, ya son 7 semanas que están fuera, 6 y media semanas están fuera de la escuela, y esto se va a alargar más. Entonces van a perder este año escolar. O sea, obviamente las escuelas están trabajando y las escuelas primarias están activas, pero las universidades están abiertas, pero los estudiantes están en el frente. ¿Qué pasa si pierdes 3, 4, 5 meses de clases? Ese año ya es un año perdido. Entonces, es un impacto grave. Aúna a esto, al impacto económico, el tener que mantener a 337,000 bocas adicionales, porque esos reservistas hay que pagarles, hay que darles de comer, hay que darles casa, ya sea en tiendas, ya sea aún en bolsas de dormir, lo que tú quieras. Claro que se ha captado mucho dinero de donativos, o sea, el pueblo judío en la diáspora ha reaccionado muy positivamente con mucho dinero, pero ni una fracción de lo que está gastando el Estado de Israel. Entonces, el impacto, yo ya vi especulaciones de que el PIB de esta segunda mitad del año probablemente se va a achicar 11,3%, que es dramático. Ni en la pandemia se vio un número de esa manera.
Así es, Luis, es lamentable que, pues, además de que el Estado de Israel esté en una guerra en la que no inició y a la que fue arrastrado, pues ahora tenga que lidiar con todas las consecuencias económicas que esto implica. Ahora hablamos localmente de la región, del Estado de Israel y de todo el golpe económico, pero ya tenemos entonces dos guerras en curso en el mundo. Por un lado tenemos a Rusia con Ucrania y por otro lado Israel y la Franja de Gaza. ¿Qué implicaciones económicas hay a nivel global? Es decir, en el mundo en general, ¿esto sale de la zona, de la región, impacta en otros países? Sorprendentemente esta vez, Nadia, ha impactado menos que, por ejemplo, la guerra de Yom Kippur. Cuando fue la guerra de Yom Kippur, vino el embargo petrolero, si te acuerdas, en donde todo el mundo sintió ese impacto. El petróleo subió 45% y aparte había escasez. Esta vez el petróleo, esta semana ha subido un poquitito, pero hasta el jueves pasado estaba por abajo del precio del día del ataque del 7 de octubre. Entonces el impacto económico ha sido menor, inclusive ha sido un poco mayor en los granos, en la comida, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque Ucrania era una gran parte del granero, el granero del resto del mundo. El petróleo, has visto que hubo un recorte por parte de Rusia y Saudi Arabia de 1 millón de barriles diarios cada uno, y ni eso ha hecho que suba mucho el precio. Entonces, yo creo que ha sido menor el impacto, pero definitivamente la cosa tecnológica proveniente de Israel tiene un leve impacto. La cosa de la comida y la inflación sí tiene algo de lo que viene de Rusia y Ucrania, pero como tú dijiste, la palabra localizada es bastante bien utilizada. No ha sido una expansión. Mucha gente critica y comenta, pero pocos han intervenido. Déjame agregar una cosa a la respuesta anterior. No hablamos de los gente de Gaza que trabaja en Israel. Ahorita no hay uno solo de Gaza cruzando a trabajar en Israel. Y diario pasaban cerca de 55,000 personas. Entonces, a los 337,000 reservistas, los 55,000 gente a nivel de trabajador de la planta que no están entrando, que es otro incremento en el decremento del crecimiento del Estado de Israel económico. Claro, claro, y sumemos que la gente en la Franja de Gaza está en una crisis humanitaria total, así que hablar de economía pues sería algo muy secundario, pero hay hambre, hay escasez de absolutamente todo y la situación es qué futuro económico le puede esperar a la Franja de Gaza, quién va a construir todo lo que se destruyó, a cuenta de quién va a correr y sobre todo pues cuáles van a ser las consecuencias económicas para una población palestina que ya desde antes de esta guerra estaba un tanto empobrecida. Mira, si eliminas a Hamas y realmente entra alguien con un poquito de juicio y un poquito de amor a su pueblo, yo creo que sí habría recursos para la reconstrucción. Los países árabes tienen dinero, Estados Unidos participaría y no dudaría que Israel, que es un país humanitario, ayudaría también a que la gente ahí viviera mejor. La solución de los dos estados cada día se ve más necesaria. Hoy en día es muy triste lo que le está pasando al pueblo de Gaza, pero ellos se lo buscaron desde 2005 que eligieron a Hamas. O sea, cuando tú escoges a una bola de animales que no tienen humanidad para conducir el futuro de tu país, pues te estás ateniendo a las consecuencias. Yo creo que en la vida todos tenemos que entender que a nuestros hechos hay consecuencias positivas o negativas. Jamás es una basura que ha lastimado al pueblo de Gaza desde que entró en el poder. Si no hay jamás, se va a poder reconstruir. Si hay jamás, olvídate, van a acabar con plagas, van a acabar con hambre, van a acabar sin educación, peor de lo que ya estaban. Pero yo siento que esta vez Israel no se va a tentar el corazón y va a seguir hasta destruir a Hamas. Ojalá que el objetivo sea logrado realmente. Luis, comentabas hace rato
algo sobre Estados Unidos y me parece importante tocar un tema. En Norteamérica hay muchos ciudadanos que su apoyo está hacia el pueblo palestino porque no están entendiendo que no son dos actores, Israel contra Palestina, sino Israel contra Hamas. Obviamente empatizan con el dolor palestino y entonces su apoyo se va para allá y se quejan de que sus impuestos se vayan mucho a la ayuda que todo el tiempo Estados Unidos está pues desplegando sobre Medio Oriente y en particular hacia su aliado que es el Estado de Israel. ¿Qué opinas de esta disyuntiva que encontramos en tantos estadounidenses que están enojados contra su propio país por el apoyo al Estado de Israel? Fíjate que la mayor parte de las manifestaciones pro-palestinas que hemos visto no son de carácter económico. Yo creo que aquí había un antisemitismo latente. No entienden la diferencia entre ser antisionista o anti-Israel y ser antijudío. Y la izquierda en Estados Unidos, que se ha vuelto muy extrema, le encanta tomar la bandera de los que ellos llaman los desfavorecidos o los underdogs, aquellos que son los que están abajo. No ya se les está olvidando el 7 de octubre que Israel está reaccionando a un ataque no provocado, no solicitado, con una terriblemente sangriento, que definitivamente, o sea, causó la muerte de 1,400 personas, 250 rehenes. Eso ya se les olvidó. Salen a gritar. Cuando yo vi el otro día una manifestación de los grupos, o sea, LGBTQ, los de homosexuales, etcétera, en pro de Palestina, se les olvida cuál es el único país en todo el Medio Oriente que es liberal y que es aceptante, y es incluyente. Entonces, estamos viendo si ha habido un rebote contra la ayuda a Ucrania, pero la ayuda a Israel, sobre todo en el Congreso, pasó, solo hubo 23 votos que no estuvieron de acuerdo de 435. Entonces, yo creo que el apoyo a Israel sigue existiendo ahí. No creo que las protestas tengan tanto el carácter económico, sino el carácter más virulento. Lamentablemente, como judíos lo hemos visto toda la vida. Siempre es, algunas veces porque estamos en el poder, primero era contra nuestra posición económica, nuestra posición social, etcétera, y no entienden que esto ha sido un logro de muchos años de esfuerzo y muchos años de trabajo. Acuérdate que somos 15 millones de judíos en el mundo cuando mucho, y hay 1,5 billones de musulmanes. O sea, estamos hablando de 100 veces más, 100 por uno, y nosotros somos los opresores y somos los malos. Se les olvida quiénes son la verdadera minoría. Claro, sin duda. Ahora, vives en Estados Unidos, Luis, y te quiero preguntar esto de manera personal. ¿Te preocupa el antisemitismo en Estados Unidos o crees que así como la ola de antisemitismo subió, así de pronto va a bajar? Mira, no creo que volvamos a como estaba antes. Sí creo que va a bajar, a disminuir. No me sorprendería lamentablemente que viéramos algunos atentados antisemitas aquí en Estados Unidos. La entrada de muchos ilegales por la frontera de México aparentemente incluye gentes que estaban afiliadas a ISIS, que estaban afiliadas a Hamas, gente que está en la lista de los terroristas que el gobierno persigue. No, no me siento tan seguro como me sentía hace 2 meses. Yo sigo siendo de los que creen que este es un país de derecho y donde las autoridades nos van a apoyar, nos van a soportar y nos van a cuidar. Pero no dudaría que haya actos, o sea, eventuales en algunos lugares en donde se manifieste ese antisemitismo latente. Ahora está empezando a haber un poquitito de rebote favorable, pero fíjate que es muy triste. Las escuelas, por ejemplo, salieron muy pro-Palestina y en contra de Israel, hasta que los grandes donadores judíos, que son muy filántropos, decidieron que ya no les van a dar los donativos que les habían ofrecido y que ellos esperaban. Entonces, de repente cambia la actitud de, perdón, no entendieron bien lo que quería yo decir, dice, ¿no? Ya no soy pro-Palestina.
67 de las firmas más grandes de abogados de Estados Unidos firmaron un manifiesto de que no van a contratar a nadie que aparezca en las manifestaciones pro-Palestina. Hoy en día, con el reconocimiento facial que hay con los medios de comunicación y las redes sociales, toda esa gente que salió muchas veces sin entender siquiera a dónde iban, no entendían qué es lo que estaban protestando, pero si es contra Israel hay que sumarse a esa protesta, van a pagar las consecuencias, lo que dije al principio. Tus actos Claro. van a tener consecuencias y qué bueno. Finalmente, Luis, se sospecha de una recesión. Incluso algunos pues medios de comunicación que se dedican a la economía han hablado de esto. ¿Será que llegará una recesión importante a nivel global? Mira, Europa ya está en recesión. Japón lleva 20 años en recesión, Europa está en una recesión ligera. Estados Unidos aparentemente la está librando. Si tú hubieras hecho esta pregunta en junio, te hubiera dicho que el 60% de los economistas, que le daban 60% de chance de una recesión. Hoy está en 25 esa cifra. Están hablando ya del aterrizaje lento. Yo soy de los que creen que sí va a haber una pequeña recesión en abril o mayo del año próximo. No va a ser una de esas recesiones de sopas, de líneas para que te den sopa, ni de gente que se tire de los edificios, ni mucho menos. Pero sí creo que vamos a tener un par de meses de pérdida de empleo, que para mí es la verdadera medida de la recesión. La definición técnica ya es 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Ya lo tuvimos en el segundo y tercero del año pasado, pero hubo 1000 explicaciones, fue punto uno y punto dos. No fue una recesión en ese momento. Ya no van a subir más las tasas de interés, que eso va a evitar que venga una recesión fuerte, pero están lejos de llegar de regreso al 2% de inflación que estaban buscando. Entonces creo que se van a quedar con tasas relativamente altas mucho más tiempo, cuando menos todo el año que entra. Entonces, sí es factible, no cabe duda que se está alentando la economía, pero si va a llegar al nivel de llamar la recesión, yo diría a lo mejor 40 o 50% de chance, aunque la mayoría de los economistas dicen 25. Ojalá, Luis, que no se nos sume a este mundo complicado, pues un problema más, el problema económico, que de por sí ya es una constante en nuestra actualidad. Muchísimas gracias, como siempre, Luis, gracias por hacernos entender pues el complejo escenario que siempre tenemos en cuestiones económicas. Te agradezco muchísimo. Es un gusto, Tan. Cuando tú quieras, Nadie. Nos vemos. Gracias, hasta la próxima.